El informe Periodismo Científico. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del Informe. En esta ocasión tenemos el placer de platicar con Aleida Rueda Rodríguez, quien es periodista de ciencia y es precisamente la presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que nos honra con su presencia a través del canal del Informe y por supuesto de Supernova Radio, Ciencia y Música. Aleida, te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, saludos a todos, a la audiencia y bueno, aquí estamos para todo lo que necesiten preguntar sobre la red. Muy bien, Aleida, gracias de verdad por hacer espacio. Sabemos que tu agenda es bastante apretada, pero qué bueno que nos das este espacio para nosotros. Queremos hablar acerca del tema, cómo se maneja la información en medio de esta coyuntura de la pandemia de la COVID-19. Y la primera pregunta es, ¿qué retos son los que plantea el manejo de la información, particularmente científica, en esta coyuntura? ¿Cómo debe manejarse? Mira, yo creo que lo que estamos viendo es un desafío muy grande para todos, para periodistas especializados que pues nunca habían enfrentado una cobertura de este tipo, ¿no? Con tantas complejidades, con tanta incertidumbre, y también, sobre todo, para los periodistas, digamos, de la nota diaria, ¿no? Que están mucho menos entrenados para cubrir este tipo de temas. Hay muchos desafíos sobre todo para estos últimos, ¿no? Lo primero es, creo, saber cómo funciona la ciencia, ¿no? Que es un proceso lento, un proceso que requiere de diversas fases de investigación, y lo más importante, creo yo, es que no tiene absolutos, ¿no? Que no va a dar resultados concluyentes, sobre todo si hablamos de una epidemia con un virus tan nuevo, ¿no? Que ni siquiera los grandes grupos de investigación más especializados y más sofisticados del mundo lo habían visto y lo habían estudiado. Entonces yo creo que el principal desafío para el periodista de hoy sobre justamente la epidemia es que sea consciente de que la ciencia no va a darnos respuestas ahora, sino que nos va a ayudar conforme pasen los días a entender mejor qué es lo que no sabemos y qué es lo que necesitamos saber para entender mejor esta pandemia, para entender sus orígenes, sus consecuencias, sus complejidades, y que en la medida en que seamos conscientes y podamos comunicar eso a la gente de que es un proceso, creo que seremos también mucho más responsables en el tono de la información que comunicamos, y la gente puede entender mejor de dónde vienen las medidas, por ejemplo, de higiene, o los razonamientos generales de la epidemia y las formas en las que esas personas pueden ser mucho más responsables de su comportamiento. Creo que eso es más importante a que si nada más le decimos tal número de personas murieron o tal número de personas están infectadas, ¿no? Creo que la principal labor del periodista es explicarle a las personas las consecuencias, las raíces científicas de la epidemia, y ser cada vez más conscientes de que la ciencia es la que nos va a dar buena parte de las respuestas. Quizás no ahora, pero nos las va a dar tarde o temprano, y tenemos que ser muy, muy responsables y muy conscientes de que a partir de esa información podemos tomar actitudes, comportamientos y posicionamientos, ¿no? Mencionabas algo muy importante, y es que los periodistas de la nota diaria generalmente no están preparados a lo mejor para cubrir, por cuestiones de lenguaje, por cuestiones de procedimientos referente a la investigación. Veamos también la contraparte. El público está acostumbrado a recibir 3 grandes temas diariamente en su parrilla: espectáculos, deportes y cobertura política. Es decir, todo eso ha quedado de alguna forma paralizado, o por lo menos muy mermado,
para darle paso a un tema, o mejor dicho, todo prácticamente lo que se habla en los medios de comunicación es referente a la COVID-19. Entonces, ¿es esta una oportunidad para colocar el conocimiento científico en la parrilla de los medios masivos de comunicación? Es una oportunidad de oro si se sabe tomar y si hay quienes la pueden tomar. Y yo creo que la responsabilidad es de tres grandes actores. Por un lado, los medios de comunicación, que históricamente han desdeñado a la ciencia, históricamente la han tratado como temas de diversión, de entretenimiento, ¿no? Temas que no marcan ninguna agenda y que no importa si están o no están. En la medida en que esos medios de comunicación realmente digan, necesitamos hablar de ciencia porque a la gente le interesa la ciencia y porque la ciencia es necesaria para que la gente tome decisiones, entonces será una oportunidad de oro. Los otros actores son los periodistas, evidentemente, incluso los periodistas de la nota diaria, si en ellos mismos recae la conciencia de que necesitan un entrenamiento, necesitan colaborar con otros especialistas, necesitan abrirse a una forma de cubrir la nota mucho más sofisticada y mucho más profunda. Creo que también será una gran oportunidad para ellos, hasta para abrirse nuevas formas económicas, ¿no? Profesionales de hacer su trabajo. Y finalmente lo que dices es primordial, la ciudadanía. Creo que si ha pasado esto, que tenemos décadas y décadas en las que la prioridad en los medios de comunicación privados y sobre todo públicos, que es lo más grave, ha priorizado la información política de deportes y de espectáculos a un nivel superficial totalmente, basado en declaraciones prácticamente, es porque la gente ha dejado que eso suceda, es porque la gente no ha cuestionado y no ha exigido información de calidad, información que le dé sentido, información que les permita tomar una decisión. Entonces creo que la mayor oportunidad es para la gente, porque la gente justo ahora puede, a partir de ahora, exigir que los medios, sobre todo los públicos, respondan a sus necesidades informativas. Y para eso necesitan que los medios tomen esa responsabilidad y que además contraten a periodistas especializados o al menos entrenen a sus periodistas para cubrir estas necesidades. Entonces, sí lo es, sí es una oportunidad de oro, pero no va a pasar nada si estos tres actores no la ven como tal. Es una oportunidad entonces para que los editores y los dueños de medios, incluso gobernantes que tienen a su cargo radios y televisiones estatales, se den cuenta que la ciencia no es un espacio secundario o programas para medianoche, sino que es, mejor dicho, una información primordial, relevante y sobre todo de la que todos estamos hoy pendientes, que no deba ser solo por una catástrofe o emergencia, sino porque es algo de lo que pues depende y todo está relacionado con la ciencia. Totalmente. Creo que es justo ahora cuando estamos viendo la necesidad de que haya grupos de investigación, de que haya financiamiento para que esos grupos de investigación trabajen, financiamiento para que tengan infraestructura, laboratorios, hospitales, ¿no? Incluso hasta fuerzas policíacas científicas que entiendan mejor, que investiguen mejor cómo funciona esta epidemia. Y por otro lado, pues todo el proceso científico, ¿no? La generación de conocimiento, el escribir artículos, el participar en convocatorias, todo eso que significa la ciencia. Creo que es justo ahora cuando estamos viendo la necesidad de no solamente de que exista y de que se apoye, sino que esa ciencia responda a problemáticas sociales, problemáticas de salud pública que aparecen así, de la nada, como apareció esta epidemia, ¿no? Y en la medida en que pueda ese aparato científico estar muy fortalecido a nivel infraestructura y economía y valoración social, también diría, entonces también será capaz de responder a este tipo de crisis como a las que vengan, si vienen desastres naturales, si vienen crisis en cambio climático, crisis alimentarias, todo lo que se nos va a venir muy probablemente, no es por espantar, por supuesto, a la gente, pero claramente estamos en un momento en el que hemos impactado tanto a este planeta que es muy probable que sucedan muchas cosas para las que probablemente no estamos suficientemente preparados. Pero si tenemos un aparato científico fuerte, responsable y muy
muy atento y muy sensible a las demandas sociales, creo que los impactos pueden ser menores. Los impactos negativos pueden ser menores. Aleida, en este sentido, lo que estás hablando dentro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia que precisamente tú estás presidiendo, hay un movimiento que se ha generado en estos días, que es un hashtag en Twitter, que se llama COVID Conciencia. ¿Nos puedes explicar de qué trata esto? ¿Cómo lo podemos encontrar? ¿Para qué sirve? ¿Cómo surgió esta idea? ¿Y por qué es relevante para aquellos que estamos en las redes sociales entender cómo funciona este plan o este mecanismo que ustedes han ideado? Claro, mira, lo que nos empezamos a dar cuenta es que empezó a salir mucha información basada en ciencia, o sea, que mencionan cosas de ciencia, pero que en realidad o no explicaban los procesos científicos, o los explicaban mal, o confundían conceptos, o propiciaban confusión en general, ¿no? Propiciaban confusión. Entonces empezamos a comunicar este hashtag, a compartir, a pedirle a la gente que cada vez que encontraran algún tipo de información así, que propiciara confusión, que la ciencia no estuviera clara o que claramente fuera falsa información supuestamente basada en ciencia, lo identificara con este hashtag. Y nosotros podíamos exigirle a los medios de comunicación o a ese medio en específico que se hiciera responsable de la información y que, si quería, contratara a algún periodista especializado, que además en la red tenemos más de 100, por ejemplo, ¿no? Pero quisimos ir más allá, no solamente señalar a los medios, porque de alguna forma, pues, eso puede quedarse simplemente como una señalización inútil. Y pensamos, bueno, ¿qué hacemos nosotros, ¿no? Si estamos diciendo que esa información no está suficientemente bien sustentada, ¿qué hacemos nosotros para darle a la gente la información que sí lo es? Y entonces nos aliamos con otras 4 instituciones, Verificado, El Editor de la Semana, La Bombilla y Científicas Mexicanas. Y en esta alianza lo que estamos haciendo es generar contenidos. Seguimos identificando noticias falsas o noticias que propicien confusión, pero ahora tomamos esa información y la reestructuramos, ahora sí, incluyendo la información científica disponible, los artículos especializados que hablan de eso, entrevistas con especialistas que hablen de eso justamente, de manera que la gente pueda tener esa información verificada y con base en evidencia científica. Generamos noticias, generamos audio y también infografías para pues, su uso en redes sociales. Entonces, es una invitación a las personas que pues sigan ayudándonos con este hashtag para identificar estas noticias, que ya son un montón, la verdad a veces ni siquiera nos damos abasto, pero que sobre todo ahora que ya tenemos contenidos, los puedan compartir, los puedan criticar, los puedan hacer suyos, digamos, para que pues generemos entre todos una mejor cultura de uso de redes sociales y que los compartamos con las personas que vemos que están consumiendo muy frecuentemente fake news y que incluso puede ser riesgoso para su salud, ¿no? Entonces estamos intentando generar una mayor responsabilidad en el tratamiento de la información. Aleida, ¿cómo han reaccionado algunos medios? Me imagino que de los medios grandes de tu país han caído en esta desinformación y en algún momento he visto que los han señalado y les han dicho, esta información no es correcta, esta información no es comprobada o verificada, por favor corrijan. ¿Qué respuesta han tenido? Es decir, ¿han modificado la nota o la han seguido difundiendo? No, la verdad es que no hemos tenido mayor respuesta por parte de los medios. Sobre todo los que dicen, los más grandes, pues pasan de largo. Yo creo que es una cosa de tanto cinismo, creo yo, ¿no? De los medios que realmente, porque no quiero generalizar, hay medios que están haciendo cosas increíbles, pero hay unos cuantos que de verdad, con el afán de ganar likes, con el afán de tener clics, pueden realmente poner en riesgo a la salud de la población. Y estos medios creo que pasan de largo. O sea, les da igual si los criticas, les da igual si los señalas.
Yo creo que nuestra fortaleza son las personas, ¿no? Porque las personas, a partir de que ven esta información, entonces repostean, republican las demandas, las exigencias, y entonces ese eco se vuelve más grande y más grande. No sé si pasará algo a partir de que haya más gente, pero yo creo que si invitamos justamente a que más gente se una a hacer eco de este llamado, podríamos lograr algo. Yo creo que nuestra fuerza, nuestra fortaleza está no solamente en nuestros miembros, en nuestra asociación, sino también en la credibilidad y en el prestigio que generemos y el apoyo y la colaboración de la ciudadanía, de la audiencia, ¿no? Que es la que merece mejor información. Claro, esta incidencia es un proceso que se va a ir fortaleciendo en la medida que la población vaya contrastando esa información y no darla por cierta solo porque lo dice X o Y medio tradicional, sino por el fundamento científico que tenga la noticia per se. Aleida, hay otras noticias que están también aparte de la COVID-19. Por ejemplo, vemos el avance del dengue en Sudamérica. Estamos en Centroamérica entrando ya a la época de lluvias, en la cual los casos de dengue vienen a aumentarse. ¿Cómo hacer para que estos temas también entren en la coyuntura del periodismo, particularmente desde el punto de vista de ciencia, sin quitar el dedo del renglón de la pandemia que nos afecta a todos? Yo creo que es un trabajo en conjunto, creo que es un trabajo por parte, uno, de los editores, ¿no? Que le den cabida a los otros temas que van a seguir, ¿no? O sea, porque esta epidemia, afortunadamente, lo que hemos aprendido en otros países es que tiene un pico y luego se reduce, ¿no? Podría haber un periodo de reinfección, pero es mucho menor, y después baja, ¿no? Y todo vuelve a la normalidad, digamos. Pero el dengue, los casos de sarampión, por ejemplo, que están aumentando en muchos países, eso va a seguir. Y no solamente va a seguir, va a aumentar. ¿Por qué? Porque hay lo que estamos viendo ahorita de la falta de información y que la gente está confiando en fake news y todo eso. Eso viene, esa cultura o esa falta de cultura de consumo de medios y de consumo de información, viene desde hace mucho tiempo, viene desde hace muchos años. El hecho de que los padres no vacunen a sus hijos, por ejemplo, y que por eso tengamos en parte casos de sarampión, pues tiene que ver también con eso, con la falta de cultura científica. Entonces, creo que en la medida que los medios puedan entender eso, que no es nada más un asunto coyuntural, no es un asunto de hoy, sino que viene de mucho más atrás y que su labor es responder a esa falta de información con información verificada. Entonces, los problemas que vengan, no quiero decir que se van a resolver, pero sí probablemente la ciudadanía va a tener mejores herramientas para responder a ello. Eso por un lado, los editores. Pero por otro, yo creo que es una responsabilidad de los mismos periodistas el contar historias, ¿no? El que no solamente hables del dengue por el dengue, porque está habiendo muchos más casos, sino qué historias humanas, qué complejidades de la misma sociedad está orillando o está propiciando que el dengue se esparce de esa forma, más allá de que exista el vector y más allá de, ¿no? de lo que sabemos de cómo se propaga la enfermedad. Pero digamos, cómo narrar historias que enganchan a las personas y que un poco hasta las saques de COVID, ¿no? Las saques del escenario COVID y que las envuelvas en otro escenario en el que la salud sigue siendo la prioridad, en el que las personas siguen estando en el centro del debate y de la narrativa, y que gracias a tu narración, a tu investigación, a tus ejemplos, ¿no? Puedas hacerlos a la gente partícipes de esas historias y responsables también, porque también en toda historia de salud pública tiene que haber la responsabilidad de la ciudadanía. Entonces, creo que es un ejercicio muy desafiante para los periodistas el poder contar historias que no solamente metan otros temas de salud pública, sino que además las puedan narrar con tal maestría que a la gente realmente les enganche y que les signifique algo más allá de la pandemia. Hablábamos en un artículo pasado en nuestra plataforma El Informe acerca de las consecuencias psicológicas, por ejemplo, los trastornos psicológicos que puede derivar a partir de esto. Es decir, aquí ya hay un tema que no deriva, o mejor dicho, no
aprende biológicamente del virus como tal, sino que es a raíz de una medida como es la cuarentena domiciliar que ya se está generando. ¿Crees que los periodistas también están siendo afectados psicológicamente por esto? Y si es así, los periodistas de ciencia particularmente, ¿cómo lo podrían afrontar desde tu experiencia y desde tu punto de vista? Yo creo que sí, están siendo afectados como mucha población, quizás no tanto como la población más vulnerable, ¿no? Indígenas, gente en los asilos, en las cárceles, mujeres que están viviendo agresiones físicas en sus mismos hogares. Pero ciertamente los periodistas están en una línea, ¿no? de acción en donde pueden ser muy vulnerables. No solamente pues a condiciones de riesgo de contagiarse, ¿no? Que son reales, ¿no? Al ir a los hospitales, al hablar con pacientes, están teniendo un riesgo real de contagiarse, sino además porque tienen una presión permanente, que no es de ahorita, ¿no? Otra vez viene de hace muchos años, en los que no tienen, muchos de ellos no tienen un salario muy decente, que digamos, no tienen suficientes prestaciones, están permanentemente con la presión de entregar notas, ¿no? Y además de ganar clics y ganar likes, ¿no? Entonces, esta presión acumulada de si salgo me puedo contagiar y si me enfermo no tengo ninguna forma de solventar mis gastos médicos, o si se enferma mi madre o si se enferma mi hijo, ¿no? Es una presión económica, social importante. Y por otro lado, el mismo ajetreo de la pandemia informativamente, ¿no? El ganar la nota, el ganar la exclusiva, el ganar clics, el no enfermarte porque si te enfermas te corren, ¿no? O sea, todo eso creo que es un cóctel, decía, escuchaba un psicólogo diciendo, esto es un cóctel para que los periodistas se enfermen, ¿no? O sea, empiezan a generar padecimientos de salud mental. Entonces, han salido ya muchas recomendaciones, ¿no? Cosas que los mismos periodistas podemos hacer desde nuestros hogares y rutinas, ¿no? El desconectarnos, ¿no? De pronto, un día sin tener ningún contacto con las noticias, con el trabajo, ¿no? El tener siempre una forma de socialización a pesar de que estemos en distanciamiento, el hablar con la familia, el hablar con los amigos. Y yo creo que otra cosa tiene que ver mucho con nuestro mismo trabajo, lo que decía hace rato, la narrativa, ¿no? El que hagamos también esta epidemia y que podamos contar historias que a nosotros nos causan sentido. Si estamos pasando por ansiedad, que contemos una historia desde nuestra ansiedad. Si nos está ocurriendo algún tema de agresión, que contemos una historia desde la agresión, ¿no? Que aprovechemos nuestra parte humana y nuestra parte de sensibilidad frente a la epidemia, porque quizás muchos se pueden identificar con esas historias y podemos, al mismo tiempo que nos salvamos nosotros, salvar a otros. Aleida, para finalizar, entiendo que esto no solo se trata de hablar y de señalar, sino se trata también de hacer. Hay una iniciativa que entiendo yo que ya no estoy seguro si es un segundo o un tercer año, pero que ahora por las circunstancias se debe hacer de forma virtual. Me refiero al Foro Hispanoamericano de Periodismo de Ciencia. ¿Nos puedes ampliar respecto a eso? Porque a lo mejor lo van a ver estos periodistas de ciencia que no estaban informados que esto existe, o nos van a ver otros comunicadores, estudiantes, catedráticos, y que van a decir, este tipo de eventos en este momento me viene como anillo al dedo, porque puedo aprender de gente que está en la primera línea de la redacción y cómo cubrir esto, que es un evento histórico que nuestra generación nunca lo había experimentado y que ahora podemos a la vez, es decir, aprender haciendo durante esto sucede. Claro, esta sería la cuarta edición del Foro Hispanoamericano de Periodismo Científico. Okay. Siempre quisimos hacerlo hispanoamericano, ¿no? De hecho, desde el inicio así se llama, y hemos invitado, siempre ha ocurrido en México de manera presencial, y hemos invitado a ponentes de distintos países de la región.
Sin embargo, ahora, justamente por la epidemia, pues es digamos, no podemos hacerlo presencial por razones obvias, y al mismo tiempo es la oportunidad de hacerlo realmente hispanoamericano. El hecho de que sea virtual significa que cualquier persona puede verlo de forma gratuita. Y la idea es que colaboremos, invitamos a todas las asociaciones de periodistas y de comunicadores de ciencia de la región de América Latina. Está Colombia, Brasil, Chile, Argentina y México, claramente, y además la Asociación Española de Comunicación Científica. Y entre todas estamos colaborando para armar un programa, justamente producto de la colaboración, que represente cuáles son los conflictos, los desafíos, los retos y las oportunidades y los éxitos y los logros que enfrentan los periodistas y comunicadores de ciencia de Hispanoamérica. Entonces, estamos justamente en estos momentos decidiendo los temas. Habrá talleres también y mesas de discusión para el 6 y 7 de mayo próximos. Y lo que queremos aquí es ayudar a 3 sectores. Uno son los medios de comunicación, para que si en algún momento deciden que la ciencia es importante, y no solamente eso, sino incluir e invertir en ella, tenga también temas de discusión, conozca a personas que se dedican a la ciencia, conozca a otros medios que ya lo están haciendo y qué resultados están obteniendo. Por otro lado, los periodistas especializados, que son, digamos, nuestro público cautivo, porque todos en la red somos aspiramos a hacerlo. Entonces, pues son discusiones sobre cuál es el papel del periodista especializado y cómo puede enfrentar esta pandemia, cómo evaluar la evidencia científica cuando vemos que la evidencia científica pues apenas está saliendo, ¿no? Y apenas está siendo evaluada. Y finalmente, lo que nos interesa más son los reporteros de Nota Diaria, los que están cubriendo la epidemia y que no han tenido nunca una instrucción, un entrenamiento básico que les aporte las herramientas para cubrirla de mejor forma. Entonces, lo que queremos es que todos los periodistas, aún los no especializados, todos los periodistas que se interesen en cubrir esta epidemia de mejor manera, puedan estar en el foro y jalar herramientas que puedan aplicar ese mismo día o al siguiente día en su propia cobertura, ¿no? Que les puedan servir para interpretar estadísticas, que puedan identificar qué posibles historias, además de las ya contadas, pueden contar. Va a haber una parte de pitching, o sea, medios que van a ofrecer financiamiento para que los periodistas desarrollen historias originales relacionadas con COVID. O sea, es un espacio para apoyar a los periodistas y sobre todo para poner al periodismo de ciencia en el foco, ¿no? Y decirles, por mucho tiempo no estuvo ahí, no fue la prioridad, este es el momento para que lo esté. Muy bien. Aleida, solo me repetís las fechas, cuáles son los plazos, es decir, hasta cuándo y por qué medios las personas interesadas pueden inscribirse. Son 6 y 7 de mayo. Ya están los registros abiertos. Tenemos 2 registros, uno para medios de comunicación y otro para periodistas. Los registros están disponibles en la página web de la red, que es redmpc.wordpress.com. También en nuestras redes sociales lo estamos publicando constantemente para pues llamar a que se unan personas de más países. A pesar de que tenemos a las asociaciones, pues hay muchos países que que no tienen asociación, entonces es una invitación a todos absolutamente. No hay, pues es virtual, así que no hay cupo, ¿no? No hay cupo límite, digamos. Entonces, pero sí necesitamos que se registren para poderles mandar la liga, ¿no? Y que nos sigan y hagan preguntas y sean parte de la conversación. Entonces, todo está en nuestras redes sociales, Red MPC, en todos lados, y en el sitio web también, ahí se pueden registrar.
Muy bien. Muchísimas gracias, Aleida, por tu preciado tiempo. Gracias por compartir tus opiniones y también tus consejos para los colegas periodistas de ciencia y sobre todo el llamado para aquellos grandes medios de comunicación o medios tradicionales para que le den ahora el espacio que se merece a la ciencia, no por rating, sino porque en realidad vemos que todo, absolutamente todo, depende de lo que dice la ciencia. Así es, Will, es un llamado a que de verdad tanto la ciudadanía exija información de calidad y que los medios estén a la altura, los medios y los periodistas estemos a la altura de esa exigencia. Muy bien, muchísimas gracias, Aleida, y muchas gracias a ustedes por estar pendiente de la publicación del Informe News y por supuesto a través de Supernova Radio, Ciencia y Música. Hasta la próxima. El Informe Periodismo Científico.